a estudiar acerca de la generosidad, bondad en Proverbios y en pasajes selectos en la Biblia. Y cuando hablamos de bondad en la palabra de Dios, Israel como pueblo elegido fue llamado a que sea generoso, que refleje la bondad de Dios en la tierra que Dios le daba por heredad. Entonces, parte de los mandamientos que Dios le da en Éxodo, en Deuteronomio y en Levítico, tiene que ver con el trato de Israel hacia los más vulnerables de la sociedad, como los pobres, como las viudas, como los huérfanos o las personas extrañas, inmigrantes de otros pueblos que se quedaban en la tierra de Israel. Y Dios habla de que a esas personas no deben de oprimirlas, o sea, los más vulnerables o los marginados, no deben de ser oprimidas, como la esclavitud, por ejemplo, que era algo común en aquellos tiempos. No deben de ser oprimidas, sino que el pueblo y los líderes tenían que ejecutar justicia para esas personas, porque Dios mismo es el que va a vindicarlos en caso de que su pueblo se vuelva injusto para con ellos. O sea que Dios tomaba la afrenta personal, ¿no? Si lo haces bien para esas personas, entonces Dios dice que los bendecirá, era parte de la ley, pero si se portaban mal, ingratos, injustos, oprimiendo, pisoteándolos, sacando ventaja, que lamentablemente el pueblo de Israel copió las malas mañas de las naciones alrededor, y es por eso que levantó a sus profetas menores, porque hacían injusticia en la tierra, entre ellos mismos, los ricos con los pobres, ¿no? Los poderosos con los que no tenían poder. Dios dice que los iba a vomitar de la tierra, es el término que usa Isaías y Jeremías. ¿Qué es sobre la generosidad y la bondad? Bueno, es un reflejo, es el reflejo de ser parte imagen de Dios, ¿no? Es parte de reflejar la imagen de Dios como creyentes, como pueblo creyente. Y en Proverbios capítulo 3, 27 y 28 dice: no te niegues a hacer los favores debidos cuando en tu mano esté el hacerlos. Si hoy puedes ayudar a tu prójimo, no pospongas la ayuda para mañana. Entonces, mientras que está en tu poder, según este proverbio, en ayudar, no te niegues a hacerlo, es la idea. Acá el consejo no es que hagamos de Superman o Superwoman, no es hacer lo imposible, sino hacer lo que está en nuestras manos para beneficio del otro. Proverbios 11, 24 al 26. A quienes reparten, más se les da. Los tacaños acaban en la pobreza. El que es magnánimo prospera. El que sacía a otros será saciado. Al que acapara el trigo, el pueblo lo maldice, pero bendice al que lo vende. Entonces, acá en forma de consejos, muchas veces hay bendición de parte de otros cuando experimentan de la bondad de uno, de la generosidad de uno. Por ejemplo, cuando damos sin pensar nada a cambio, cuando las personas dicen gracias, es una forma de bendecirnos, el agradecernos, el decir cuentas conmigo, cualquier cosa que necesites, llámame, o palabras así similares. No lo hacemos para ganar favores, no lo hacemos para que la gente nos aplauda ni ser vistos, como vamos a leer que nuestro Señor Jesucristo habla en Mateo 6, pero lo hacemos porque es lo que Dios demanda de nosotros. Si somos su pueblo y somos luz, debemos de reflejarlo a Él, y parte de reflejarlo a Él es ser bondadoso para con aquellos que necesiten de nuestra ayuda. Capítulo 14, versículo 21 y 31 dice: el que humilla a su prójimo comete un pecado. Feliz de aquel que se compadece de los pobres, o bendito o bienaventurado es aquel que se compadece de los pobres. Oprimir al pobre es afrentar al Creador. Tener misericordia del pobre es honrar a Dios. Entonces, parte de nuestra adoración a Dios, parte de dar culto a Dios, es actuar en beneficio del pobre, del necesitado. No solamente adoramos a Dios trayendo una ofrenda al altar de la congregación, no solamente adoramos a Dios cantándole,
pero la adoración de Dios es parte de lo que hacemos o lo que damos a aquellos que necesitan, que Dios trae a nuestras vidas. Ese es ofrenda y olor grato a Dios. Y más adelante les voy a dar un ejemplo de este mismo término que usa Pablo, ofrenda, olor grato, cuando se refería a la ofrenda que mandaron los filipenses a él cuando él estaba en la cárcel. Entonces, la adoración a Dios no se limita por cánticos, por alabanzas los domingos en un lugar donde nos reunimos. La adoración de Dios tiene que ver con un estilo de vida, tiene que ver en cómo nos respondemos a la necesidad de los afligidos. Cuando damos y somos generosos y bondadosos, eso es considerado adorar a Dios. No dividamos nuestra vida que solamente lo que hago por 2 horas el domingo es adoración y lo que hago en mi trabajo o aparte en mi casa, eso tiene que ver con mi vida. No, cómo yo vivo mi vida embarca si estoy adorando, honrando a Dios o no adorando, no honrando a Dios. Tiene que ver con el concepto de ser conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Si creemos que Dios no es limitado a espacios, que Dios está con su pueblo, con el creyente, donde quiera que el creyente se mueva. Entonces, cualquier espacio nuestro, sea la oficina en el trabajo, sea la cocina de mi casa, sea mi vecindario, cualquier espacio donde el creyente se mueva y actuemos reflejando la gloria de Dios a beneficio de nuestro prójimo, estamos adorando a Dios. Y eso viene a ser como cuando Dios le dice a Moisés y después a Josué que se quite la sandalia de los pies, porque el lugar donde está es santo. Y la idea es que donde está Dios debemos de adorarlo, es santo, es apartado ese lugar para obrar para Él. Entonces la santidad no se limita a un santuario, a un templo, pero es donde decidimos estar conscientes de la presencia de Dios y actuar a favor de nuestro prójimo. Entonces un concepto más trascendental, ¿no?, de lo que generalmente limitamos nosotros. Capítulo 19, versículo 17. Dar algo al pobre es dárselo al Señor. El Señor sabe pagar el bien que se hace. Y esta es la misma idea que nuestro Señor Jesucristo habló cuando habló en Mateo capítulo 25. En estas últimas enseñanzas que Mateo nos da sobre el juicio a las naciones, sobre las parábolas, los talentos, las parábolas de las vírgenes, en ese mismo contexto, vemos en el capítulo 25, cuando el Señor va a juzgar a los que son de Él y a los que no son de Él, y dice que a los que aparta de su presencia son aquellos que son hacedores de maldad, que no obraron, no lo adoraron en sus actos. Y en el versículo 42 del capítulo 25 de Mateo, o desde el versículo 41, miren lo que dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, que es la separación eterna con Dios. Porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, sus discípulos, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Los que son marcados por una vida de fidelidad a Dios, porque por la justicia de Cristo somos salvos, no por la nuestra. Pero una vez que recibimos la justicia de Cristo en nosotros, nuestra respuesta a Dios es vivir en fidelidad a Él, a sus enseñanzas y a nuestro Señor que se sacrificó con nosotros. Y entonces lo que Dios nos da es vida eterna, ¿no? Es lo que Él obra en el creyente. Ese es Mateo 25, del 41 al 46 leí. Mateo 25, del 41 al 26. Sí. Esos son los que leí, sí. Ok, entonces seguimos con... Entonces este pasaje de Proverbios 19, 17, nuestro Señor Jesucristo, regresando a la ley de Moisés y a los mismos libros de sabiduría como Proverbios, que dice: dar algo al pobre es dárselo al Señor.
Y el Señor sabe pagar el bien al quien se hace, ¿no? Entonces nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley y dio sentido a la ley de Dios. Capítulo 22:9 es el último pasaje de Proverbios. Capítulo 22:9 dice: bendito sea quien ve a otros con bondad y comparte su pan con el indigente. Bendito, bendecido es aquel que ve a otros con bondad, con ojos de bondad, con ojos de compasión, con ojos de generosidad, que nos mueve a actuar a favor del otro y comparte su pan con el indigente. Entonces la excusa es no tengo otro pan, la excusa es compartir lo que tengo. Muchas veces no compartimos porque decimos que no tenemos suficiente, no tengo suficiente comida para alimentar a esta familia, solamente tengo un poco de sopa y un pedazo de pan. Bueno, eso es lo que debo de compartir. No necesito tener abundancia para compartir, sino lo poco que tengo. Es la idea, ¿no? Porque lamentablemente pensamos, y más vergüenza nos debería dar acá en el norte, donde todo sobreabunda, donde la comida no es la preocupación de cada día de las personas, donde se levantan en muchos países pensando cómo voy a conseguir el pan diario. Nosotros no vivimos así, no nos levantamos con la angustia de qué le daré de comer a mis hijos hoy. El Señor nos ha bendecido con plenitud, así que nosotros tenemos menos excusa de compartir lo mucho, porque ni siquiera es lo poco, lo mucho que Dios nos da en esta parte del mundo. Entonces la idea es compartir lo que se tiene, porque si yo pienso que debo de compartir lo que no tengo, entonces nunca voy a compartir. Y si yo pienso que debo de compartir cuando me sobra, entonces tampoco voy a compartir, porque esos son conceptos que siempre va a haber insatisfacción en la mente de uno. Esos son los pasajes de Proverbios que habla sobre la generosidad y la bondad hacia el prójimo y está dentro de los libros de sabiduría. Entonces podemos concluir antes de ir al resto de los pasajes de la Biblia que la generosidad está relacionada con el darse a otros. Más que dar algo de lo que tengo, la generosidad tiene que ver con darme a mí misma a otros, ¿no? Es parte de reflejar la imagen de Dios. La generosidad es entendida como mayordomía delante de Dios, en el sentido de que todo lo que tenemos es prestado. El tiempo, la vida, la salud, todo lo que tenemos es prestado y porque es prestado debe de ser puesto al servicio de Dios, al servicio de nuestro prójimo. Como hemos visto varios de estos proverbios, dar a los necesitados es dar a Dios. Es lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Dar a los necesitados es dar a Dios. La generosidad es manifestación de la gracia de Dios operando en la vida del creyente. Y vamos a ver ahora más adelante el caso de los filipenses. La generosidad es la manifestación de la gracia de Dios operando en la vida del creyente, porque cuando yo entiendo lo que he recibido de Dios sin merecerlo, entonces no me va a costar compartir de lo que recibo con Dios con otro que quizás no lo merezca tampoco. Quizás yo piense en mi mente, bueno, esa persona es una vaga, no se merece que yo comparta un plato de comida. Pero si pensamos así, si nos excusamos en no dar por los defectos de la otra persona, o porque es un alcohólico, o porque lo que sea que pueda yo en mi mente justificar para no dar, para no ayudar, Dios tuviera entonces suficientes razones en no ser generoso conmigo. Pero eso es lo que significa gracia. Gracia significa que Dios actúa a nuestro favor a pesar de que no merezco ese favor. Entonces, cuando yo reflejo la imagen de Dios, reflejo exactamente eso. Actúo a favor de otros, a beneficio de otros, aunque yo crea que ese otro no se merezca. Entonces, nuestro Señor Jesucristo cambió esto y en el Sermón del Monte, cuando Él dijo, oíste que fue dicho amar a vuestro prójimo,
Y claro, ellos habían reinterpretado la ley y aborrecer a vuestros enemigos. Eso no estaba en la ley, pero era la manera como ellos habían interpretado la ley de Moisés. Pero yo os digo, nuestro Señor Jesucristo, amar a vuestros enemigos, hacer bien a vuestros enemigos, ayudar a vuestros enemigos. Si alguien te quita, dáselo. Si te dice esto, permítaselo, ¿no? O sea que tengamos una actitud totalmente cambiada. Y tiene que ver con entender lo que es la gracia de Dios. La generosidad es una respuesta a la plegaria de los necesitados. ¿Cómo creen ustedes que Dios responde las oraciones de los necesitados? Por danos hoy el pan de cada día, Señor. Si no es moviendo los corazones de los creyentes. ¿Ven ustedes? Nosotros mismos, al ser obedientes a la palabra de Dios, somos respuestas a la plegaria de aquellos que están en necesidad. Al yo ser obediente a lo que Dios ha dicho en su palabra y guardarla y amarla, estoy respondiendo la oración de aquel que estuvo orando por el pan de cada día, o por aquel que estuvo orando para que alguien llegue y me calme de esta angustia, o alguien que estuvo orando por me siento tan sola, necesito la compañía de una amiga, y ahí Dios nos mueve a nosotros a actuar a favor de la persona, dándole 1 o 2 horas de nuestra vida, y es la respuesta de oración de esa persona a su Dios, que nosotros muchas veces no sabemos, pero Dios nos mueve a actuar a favor. O sea, Dios responde las oraciones de sus hijos, moviendo a sus propios hijos a actuar a beneficio, en bondad y en generosidad con el prójimo. Es como Dios responde las oraciones, porque yo no sé si Ángela tenga una aflicción, o si Olivia tiene una necesidad, pero si Dios pone algo en mi corazón y me mueve a actuarlo y yo soy obediente a eso, entonces Dios está respondiendo esa necesidad en ellas al yo ser obediente y actuar a favor. Esa es la idea. La generosidad ve a la persona necesitada y no ve impedimentos en la persona para ayudar. Y este es el buen ejemplo, y nuestro Señor Jesucristo lo puso así, ¿no? Como la parábola del buen samaritano. Y es interesante porque nuestro Señor Jesucristo no dijo la parábola del buen fariseo, o del buen levita, o del buen sacerdote, o del buen israelita, que debiera de haber usado eso según el público de su tiempo. Pero él usó a un marginal, a un odiado por la sociedad israelita, no aceptado, para hablar sobre el ejemplo de lo que significa quién es mi prójimo y por qué debo de ayudar o actuar en compasión. Y usó a un samaritano, que el samaritano hubiera podido tener miles de excusas para no ayudar a ese en el camino, porque me odia, porque no me pasa, porque somos incompatibles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el samaritano vio a un ser humano en necesidad, no le preguntó su preferencia sexual, no le preguntó si era desobediente a sus padres, no le preguntó si era un pedófilo, no le preguntó todo lo que habría podido tener en su contexto. Solamente vio a un ser humano desvalido en el camino, atacado, y lo ayudó. Entonces nosotros, cuando veamos necesidad, no nos dejemos engañar por lo que vemos en lo que la persona ha hecho o es, porque si no, no vamos a ayudar. Vamos a ser repulsados por eso. Que yo que voy a ayudar a este sinvergüenza. Este es un abusador de mujer. Este le pegó a su mujer. No merece ni que le... Si yo comienzo a ver, pero si yo veo al ser humano como Dios lo ve, una persona en necesidad que necesita mi ayuda y mi compasión, si yo lo veo con los ojos de Cristo, entonces voy a actuar como este buen samaritano y no voy a hacer diferencia en quién es mi prójimo o no quién, o no mi prójimo. Hay que dar generosamente con un corazón dispuesto. Esa es la idea, ¿no? La generosidad. Vamos a ver entonces algunos pasajes de la Biblia. Salmos 37, 26. Salmos 37, 26 dice: el justo es misericordioso y siempre presta. Sus hijos son para otros una bendición. Y acá está hablando de una generosidad consistente. Y es
algo que nuestros hijos aprenden. Si nuestros hijos ven cómo nosotros nos portamos con el prójimo, cómo nosotros ayudamos al prójimo, ellos van a aprender eso, van a coger ese hábito de ser generosos, de ser bondadosos. Pero si nosotros somos egoístas, tacaños, miserables, contando cada penny, viendo, ¿no?, cuánto me va a costar, midiendo cuánta gasolina me estoy gastando, si pensamos así, entonces eso vamos a transmitir a nuestros hijos y eso así nos van a pagar. No te voy a visitar, mamá, porque la gasolina está cara y no puedo gastar gasolina. Pero yo te di todo, sí, pero él vio que tú fuiste así con el prójimo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Mateo 5:42. Nuestro Señor Jesucristo habla que hay que ser generosos con todos. No hay que discriminar en nuestra generosidad. Sí, Gálatas habla de que hay que hacer el bien mayor a los hermanos de la fe. Pero esto no significa que son los únicos a quien ayudamos. Nosotros como creyentes somos llamados a ser generosos sin discriminar a quién. Mateo 5:42 dice: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Eso está en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo hablando. Miren la actitud de la forma como debemos de dar. Esto está en Mateo 6, del 1 al 4. Mateo 6, del 1 al 4. Esta debe ser nuestra actitud que nos mueve a ser generosos, ¿no? Cuidado con hacer sus obras de justicia solo para que la gente los vea. O sea, si me permiten poner una nota editorial acá mía, sería: no sean políticos, porque eso es lo que hacen los políticos. Son generosos a la campaña de elecciones. Van por barrio a barrio, municipio a municipio, regalando cosas, prometiendo cosas, dando becas, dando esto, etcétera, y lo hacen en público. Entonces las masas se amontonan y dan hurra y porras y no apoyan. Pero nuestro Señor Jesucristo, en el reino de los cielos, nosotros no debemos ser políticos en nuestra generosidad. Vuelvo a leer Mateo 6, 1 al 4. Cuidado con hacer sus obras de justicia solo para que la gente los vea. Si lo hacen así, su Padre que está en los cielos no les dará ninguna recompensa. O sea, Dios no lo tomará como algo bueno que están haciendo, porque su motivación es egoísta, ¿no? Cuando tú des limosnas, no toques trompeta delante de ti, anunciando, ¿no?, lo que vas a hacer, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente los alabe. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero cuando tú des limosna, la limosna es para ayudar a los necesitados, asegúrate de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Así tu limosna será en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y acá está hablando que nuestra generosidad no debe ser hipócrita, no debe ser actos de show. Deben de ser actos secretos. Esa idea de que nuestra mano izquierda no sepa lo que hace la derecha es una forma de hablar, que decir de que tú mismo, que se te olvide a ti mismo lo bueno que has hecho. O sea, si haces un acto generoso y si tienes mala memoria en recordar cosas, no recuerdes eso. Tú mismo no recuerdes las cosas buenas que has hecho. Tú mismo no te tires porras en tu mente, promocionándote a ti mismo, inflando tu ego, promocionándote a ti mismo ante otros como políticos, sino lo que tú mismo haces, trata de olvidarte de lo bueno que estás haciendo. Olvídalo. Haz un acto bueno y olvídate lo que hiciste y sigue adelante. Esa es la idea, ¿no? En Mateo 20, del 1 al 16, no voy a leer el pasaje, pero es para que ustedes lean en casa. Mateo 20, 1 al 16. Tenemos una parábola donde nuestro Señor Jesucristo habla sobre los trabajadores que contrata un hacendado para su viña. Y habla que contrata 3 diferentes tiempos, ¿no? Pero a todos
lo estoy tratando de resumir, a todos él se queda de acuerdo con los obreros que va a recoger en los mercados, generalmente gente que vendía sus trabajos como esclavos, ¿no? Que estaban ahí esperando todo el día que la gente, que alguien los contrate para poder. Bueno, a todos les dice que les va a pagar un denario, que es el sueldo de todo un día. Pero él va, el hacendado, el dueño, va 3 veces al mercado, va en la mañana, al mediodía y al finalizar la hora de trabajo, 1 hora antes de que cierre el viñero. Y cuando empieza a pagar, cuando manda a sus empleados a que paguen, le dice, empieza por los que empezaron al final. Y le empezó a pagar un denario. Entonces los que habían empezado desde tempranito dijeron, si a esto les pagan un denario, a nosotros nos dará 3 por lo menos, o 2, ¿no? Porque hemos trabajado más horas que el que vino por 1 hora. Y a todos les pagó un denario. Y claro, la respuesta es que comenzaron a murmurar, nos dice el versículo 11, sobre lo injusto que es el dueño. Entonces el dueño, y esto sí lo voy a leer, responde. Estoy leyendo del versículo 11. Al recibirlo comenzaron a murmurar contra el dueño de la finca. Decían, estos últimos han trabajado 1 sola hora y les has pagado lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el cansancio y el calor del día. El dueño le dijo a uno de ellos, amigo, no te estoy tratando injustamente. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Eso fue parte del contrato. Esa es tu paga. Tómala y vete. Si yo quiero darle a este último lo mismo que te doy a ti, ¿no tengo el derecho de hacer lo que quiera con lo que es mío? ¿O acaso tienes envidia porque soy bueno? Así que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Y la idea es que Dios da generosamente como a Él le place. Y si Dios le da una casa más grande a este hermano, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Cuentas le demandará para saber si lo usa para su gloria o si lo usa egoístamente para Él. Pero Dios da de sus recursos como Él quiere, de la misma manera como nosotros daríamos a quien se nos da la gana de nuestros recursos. Si queremos regalar al vecino, si queremos dar este regalo, lo que sea, eso es algo de nuestra voluntad, que sale de nuestro corazón. Entonces la generosidad es eso, no sale espontáneamente y Dios lo hace como le place. No podemos demandarle a Él. Él es justo, Dios es justo. Ok, estamos casi terminando. En Hechos 2:46, los primeros días de la iglesia, dice, todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas, eso está en Hechos 2:46, y comían juntos con alegría, y esta frase me encanta, y sencillez de corazón. Los creyentes, los hermanos, compartían sin pretensiones, con sencillez, generosos, lo que tenían, de lo que tenían. Segunda de Corintios capítulo 8, versículos 2 y 5. Segunda de Corintios 8, 2 y 5. Y la idea es, y esto es lo que vemos en países pobres, que la pobreza extrema induce a la generosidad. Esa es la paradoja, ¿no? Esa es la cachetada para nosotros que vivimos en opulancia, en abundancia. Que cuanto más tenemos, más tacaños y egoístas nos volvemos. Y cuanto menos tenemos, más generosos somos. Es una realidad. Y acá en 2 Corintios 8:2, capítulo 8, versículo 2 al 5 dice, cuya generosidad se desbordó en gozo y en ricas ofrendas, a pesar de su profunda pobreza y de las grandes aflicciones por las que han estado pasando. Yo soy testigo, está hablando de las iglesias de Macedonia, una de ellas es las iglesias en Filipo. Yo soy testigo de que ellos han ofrendado con espontaneidad y de que lo han hecho en la medida de sus posibilidades. ¿Ven ahí? E incluso más allá de estas. Insistentemente nos rogaron
que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos, o sea, el dar era un privilegio, e hicieron más de lo que esperábamos, pues primeramente, y acá está la idea de generosidad donde parte el principio, se entregaron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y si estamos entregados a Dios, si vivimos nuestro cristianismo, no nos va a costar nada ser generosos con los necesitados. Esa es la realidad. Si somos auténticos creyentes, si somos genuinos creyentes, no nos va a costar nada dar al prójimo porque ya estamos consagrados al Señor. Y como nosotros estamos consagrados al Señor y todo lo que poseemos es consagrado a Dios, es como lo vemos, entonces no nos va a costar compartir mi pan por la forma como yo veo las cosas. Entonces la generosidad con los pobres, la pobreza extrema induce la generosidad, y este es el caso de los creyentes, ¿no? En Macedonia. En ese mismo capítulo, versículo 7, Pablo usa a los macedonios como ejemplo, a los corintios, que era una iglesia más próspera, opulente. Capítulo 1 de 1 Corintios habla sobre la riqueza de los corintios, y lo usa entonces a los macedonios, a estos hermanos pobres, para motivar a los corintios a que den esta ofrenda para los santos en Jerusalén, que eran pobres, estaban padeciendo persecución. Miren lo que dice el versículo 7. Por lo tanto, ya que ustedes sobresalen en todo, o sea, están llenos de todo don, es decir, en fe, en palabra, en conocimiento y en todo esmero, y en su amor por nosotros, sobresalgan también en este acto de amor. Y esa es la idea. La generosidad es un acto de amor. Si podemos definir una de las características del amor, como lo habla 1 Corintios 13, es que el amor es generoso. El amor no es tacaño, el amor es generoso. Y es por eso que somos llamados a ser generosos. Ok, no voy a leer este pasaje, pero es para que ustedes lo apunten. 2 Corintios 9, del 6 al 11. Segunda de Corintios, capítulo 9, del 6 al 11, que habla que el que siembra poco, poco cosecha, el que siembra mucho, mucho cosecha. Ese pasaje que las personas deben de dar según como proponen en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y que Dios es poderoso para que haga abundar las cosas en toda gracia y en toda circunstancia como la necesidad resulte. No es el pasaje que habla, pero en ese mismo pasaje hay una palabra interesante que está en el versículo 10, que eso sí la voy a leer. Dice: y aquel que da semilla al que siembra, Dios, y pan al que come, Dios, proveerá los recursos de ustedes y los multiplicará, aumentándoles así sus frutos de justicia. Y es que la generosidad es un fruto de justicia. ¿Por qué hay tanta injusticia en el mundo? Porque el ser humano es mezquino, egoísta y tacaño para con los necesitados. ¿Queremos disminuir la injusticia en el mundo? Bueno, seamos generosos. Es un principio bíblico. ¿Por qué hay tanta injusticia? Si alguien pregunta, ¿por qué hay tanta injusticia en el mundo? Es porque no estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Porque somos mezquinos, tacaños, egoístas. Pero si fuéramos generosos, el fruto sería la justicia, hubiera más equidad en nuestra sociedad y en nuestra comunidad. Entonces, Dios es el que da, es Dios el que multiplica los medios. ¿Recuerden la multiplicación de los panes y los peces? Yo doy solamente un pedazo de pan, bueno, Dios lo multiplica para satisfacer el hambre de aquella persona. Yo doy 2 moneditas, todo lo que tenía, como la viuda pobre, todo de mi sustento, bueno, Dios lo multiplica. Porque nuestro Dios es Dios poderoso de los recursos, que sabe multiplicar la comida, que sabe multiplicar el pan, el aceite, los medios. Así que no se trata de cuánto y de hacer bulla en cuánto doy, sino se trata en la disposición de obedecerlo a Él, en ser generosos para reflejar su gloria.
Estamos terminando entonces, la justicia, la generosidad es un fruto de la justicia, y en Gálatas 5:22 vemos que la generosidad es parte del fruto del Espíritu Santo, ¿okay? Está en Gálatas 5:22. Termino con este pasaje de Filipenses 4, versículo 14 al 19. Filipenses 4, terminamos con este pasaje. Y miren lo que dice porque esta es una de las iglesias que Pablo estaba dando ejemplo a lo de Corintios, ¿no? Filipenses 4, del 14 al 19. Esta era una de las iglesias de los macedonios. Y miren la generosidad de estos hermanos. Sin embargo, este es Pablo escribiendo mientras que estaba en la cárcel. Hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Pablo le está diciendo, ustedes han hecho bien en participar en mi tribulación. Y bien saben ustedes, hermanos filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuestiones de dar y recibir, sino solo ustedes. Las demás iglesias hicieron los locos. No participó en ser generosos con Pablo, en poder proveerle a sus necesidades, excepto los macedonios que vieron, el hermano Pablo hay que compartir qué necesita de sus recursos, ¿no? Estamos hablando de fondos materiales acá. Si no solo ustedes, versículo 16, incluso a Tesalónica una y otra vez, ustedes me enviaron para cubrir mis necesidades. Miren estos hermanos, estaban viendo dónde iba Pablo, qué hacía Pablo para poder ayudar y suplir en sus necesidades. Estaban pendientes de Pablo, esa es la idea. No es que busque dádivas, no es que Pablo está buscando que lo mantengan y le manden el cheque gordo, porque él mismo dice que él mismo trabajaba con sus propias manos. Lo que busco, y miren lo que dice acá interesante, lo que busco es que abunde fruto en la cuenta de ustedes. Y hemos visto fruto de justicia, fruto de amor, fruto de generosidad, de eso estamos hablando. Versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Qué lindo Pablo, no dice me falta, no sean tacaños, la actitud con que Pablo recibe estas ofrendas. Estoy lleno y he recibido de Epafrodito. Epafrodito era uno de los hermanos de ellos que lo mandaron a ministrar a Pablo en la cárcel. Pablo habla en el capítulo 3 de Filipenses sobre Epafrodito y trae esta ofrenda de los filipenses a Pablo. Entonces regresamos a Epafrodito. Estoy lleno y he recibido de Epafrodito lo que ustedes me enviaron. Y miren lo que pone, sacrificio aceptable, de olor fragante y agradable a Dios. Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el reino de los cielos, el principio es, a diferencia de lo que se piensa en el mundo, que si somos conducto, instrumento, canal de bendición para suplir las necesidades de los santos, el Señor seguirá llenando las bolsas nuestras. No para que nosotros seamos prósperos y ricos y demos para tener más, sino para que sigamos siendo ese canal de bendición para otros. O sea, Dios me da esto, lo poquito que me da, cómo yo lo estoy ministrando para su obra, para su ministerio, para que el evangelio siga. Y acá tenemos un caso en donde Pablo dice, los demás hicieron los locos. No se está quejando, pero ustedes estuvieron pendientes de mis necesidades y me mandaron esa ofrenda, ese apoyo, ese soporte económico. Es una ofrenda a Dios, un olor fragante, eso es un sacrificio. Esa es la ofrenda de la viuda pobre que dio en el templo. O sea que no se trata de números y de cantidad, se trata de la disposición de suplir y entonces Dios va a dar para seguir supliendo y Dios rellena para seguir supliendo para su obra. Entonces la generosidad viene de Dios. Reflejamos el carácter de Dios y sobre todo es el fruto de nuestro amor a nuestro Dios, es el fruto de la justicia, es como resolvemos el problema de la injusticia en medio de nuestras comunidades, de este mundo, y en medio de los mismos creyentes. Que el Señor nos motive y nos mueva a ser generosos.